en Israel. Las personas en general es lo que ellos querían prosperidad, incluso superioridad. Querían su propia independencia. Y los discípulos querían que las personas vinieran a salvación, que verdaderamente las personas amaran al Señor, pero aún así ellos pensaban que las promesas antiguas querían decir que la nación sería restaurada. Y bueno, eso pasó al mismo tiempo, decían ellos. Cristo les había dicho al respecto del nuevo reino, y querían saber si iba a ser en ese momento, y querían saber si también la nación sería restaurada, si tendrían un lugar especial. Eso es lo que estaba en sus mentes, eso es lo que estaban pensando. Y Cristo no respondió la pregunta. Y es importante que entendamos por qué. Él utilizó su pregunta para decirles una cosa diferente. Versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, las eras, las épocas, los largos periodos de historia o los cortos periodos de historia. No es para vosotros saber estas cosas, cómo las cosas se darán a través del tiempo. Es el lenguaje de mucho tiempo que el Padre puso en su sola potestad, segunda parte del versículo 7. El Padre ya había decretado estas cosas. Dios ya había decidido. Y también Cristo, evidentemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la eternidad pasada decidieron exactamente cómo la historia humana se desenvolvería. Estas cosas están en las manos de Dios. Pero recibiréis poder, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que Cristo le dijo a los discípulos, en efecto, lo que Dios hará y cuándo lo hará, cuando Él mismo, Cristo, vuelva. ¿Cuáles serán las tendencias en la historia de las iglesias en el futuro, en décadas por venir? Eso no les toca a ustedes saberlo. Dios tiene su tiempo. Pero les dijo al respecto del poder que descendería sobre ellos. ¿Por qué no respondió esa pregunta en específico? Bueno, pues la nación de Israel ¿será restaurada una vez más o no? ¿Por qué dejó eso así en el aire sin responder? Bueno, la respuesta más probable es la siguiente: que los eventos responderían la pregunta. Los eventos. Si ellos verdaderamente tenían la esperanza y eran optimistas al respecto de su nación, que sería una nación especialmente bendecida por Dios una vez más, y sería restaurada su independencia y su propio reino, etc. Si ellos de verdad pensaban eso, esas esperanzas muy pronto se despedazarían por los eventos, porque iban a tener que atravesar el antagonismo, el odio incluso de los líderes judíos. Habría persecución, verían cosas maravillosas, sí, verían muchos judíos convertidos, pero también verían que la mayoría de los judíos y del liderazgo judío estarían en contra de ellos y les perseguirían, y eso lo verían todo el tiempo, hasta que aquellos que todavía tuvieran vida en el año 70 después de Cristo vieran la destrucción del templo y de la nación judía. Los eventos responderían su pregunta de que ya no había futuro para los judíos como nación. Los judíos convertidos ahora estarían en la iglesia de Cristo, junto con los gentiles conversos. Así que la pregunta nunca obtuvo una respuesta específica. Pero vamos al versículo 8 entonces. Un nuevo poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo descendería. Tendrían que tener dependencia del Espíritu Santo, depender de Él. Y ahora se les tendría que dar una obra del reino para hacerla, el extender la predicación, extender el reino de Jesucristo. ¿Acaso no habían recibido ya el Espíritu? En Juan 20, ¿acaso el Señor no había soplado en ellos el Espíritu y les había dicho a los discípulos, a los apóstoles: recibid el Espíritu Santo? Sí, claro que sí. Como individuos, ellos ya habían recibido el Espíritu Santo.
Sus mentes habían sido iluminadas, estaban abiertas para entender la verdad de Dios. Su corazón había sido regenerado ya. Como individuos, sin lugar a duda, ya eran del Señor, y el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. Pero como grupo, la iglesia, la nueva iglesia, tenía que ser inaugurada de forma formal, y la nueva era tenía que comenzar a través de la venida del Espíritu Santo sobre todo el grupo en el día de Pentecostés. Entonces, ahí habría una nueva era para el reino de Dios. Ahí habría nuevo poder sobre la iglesia, y ese poder era sorprendente. ¿Ustedes piensan que 3,000 personas fueron convertidas el día de Pentecostés? Ustedes saben esto. Y después 5,000. Ahí ya son 8,000. Y algunos estimados dicen que muy pronto llegaron a 10,000. 10,000 personas convertidas a Cristo ahí en Jerusalén. La población normal de Jerusalén, se nos dice, era como 40,000 personas. En tiempos como el festín de Pentecostés, tal vez eran 120,000 personas, 140,000 personas. Todos peregrinos que venían ahí a la ciudad. Y bueno, como quiera que lo veamos, la conversión de 10,000 personas es un grandísimo número. Incluso si decimos que es 10,000 de tan solo la población expandida en el tiempo de la fiesta de Pentecostés. Aún así es una proporción grande. Es un poquito más, tal vez el 10%, el 12%, una cosa así. Es un gran porcentaje. Estamos hablando de una estadística especulativa. Bueno, ¿por qué? Pues amigos, imagínense que eso pasara en Londres. Imagínense que hubiera un avivamiento, un despertar en Londres tan grande como lo que pasó en el día de Pentecostés. Si balanceamos la proporción, eso significaría que casi 1,000,000 de personas vendrían a salvación. ¿Por qué quiero saber eso? Bueno, pues tal vez me da cierta idea de la gran proporción de personas que se convirtieron, incluso si los comparamos con la población expandida de Jerusalén cuando estaba la fiesta de Pentecostés. Es algo maravilloso, en especial cuando pensamos al respecto de la dureza de los judíos en aquel entonces. Y cuán opuestos estaban a todo esto, y cómo eran justos ante sus propios ojos. Eran farisaicos. Era una mala época para los judíos, para los hijos de Israel. Y si de alguna forma a través de ciencia ficción pudiéramos ir para allá y les viéramos, diríamos, ellos nunca pueden venir a salvación, jamás nada puede pasar aquí. Este lugar es tan duro como una roca. Así que no es solamente la cantidad de personas, sino el gran poder de la obra que hizo el Señor. Y muy pronto el Evangelio se esparciría a través de los gentiles. Y también gentiles en otro lugar. De esto se trata Hechos, el capítulo 1 de Hechos, el fundamento del 2 al 12, lidia con el Evangelio siendo expandido entre los judíos y el ministerio del apóstol Pedro. Él es el principal personaje ahí. Capítulos 13 al 28 lidia con el Evangelio entre los gentiles. Y el principal personaje es el apóstol Pablo. Esa es la estructura del libro de los Hechos. Pero al pensar que muy poco tiempo después vino este avivamiento en Jerusalén, con miles de personas, miles de judíos convertidos y salvados de la dureza de su corazón y de un odio a Cristo, es maravilloso. Hubo persecución, la mayoría se volcaron en contra de ellos y muchas de las personas tuvieron que dispersarse. ¿Y qué pasó? Llevaron el Evangelio con ellos a todas las partes que conocían entre los judíos y gentiles. Y después la grande obra del apóstol Pablo. Y las iglesias proliferaron y había muchas conversiones. Así que estos versículos iniciales tratan al respecto de una nueva fase, época de la iglesia. Ya no era una mezcla de santos y pecadores juntos. Dios ya no lidiaba con su pueblo a través de una nación, sino que ahora tenía una entidad distintiva, la iglesia de Jesucristo. Un nuevo poder, a través del cual corazones venían a Cristo. Había judíos convertidos y los gentiles implacables, profundamente supersticiosos, eran cambiados también y sus corazones eran humillados y traídos a Cristo. Dejaban a un lado su politeísmo, confiaban en Cristo. Y todo eso es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo hoy en día?
Es por esto que nosotros venimos a las reuniones de oraciones. Por eso como cristianos oramos diariamente suplicando conversiones y bendición a través de nuestras iglesias. Necesitamos al Espíritu Santo, dependemos de Él. Necesitamos que Él obre en corazones. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no podemos lograr nada a no ser que sea por Él. Y después hay otro punto en estos versículos. Y después tenemos una nueva comisión. Versículo 6. Bueno, versículo 8 mejor, la última parte. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles ya habían escuchado al Señor que les daba la gran comisión, lo cual se narra en el Evangelio de Mateo 28, de una forma diferente, que es narrada en Marcos 16, y esta parece ser una última parte de cuando se da esta nueva comisión. Anteriormente, a los discípulos se les había dicho: solamente ve a la casa de Israel. No vayáis a los samaritanos todavía, a pesar de que Cristo mismo lo hizo. Ellos eran herejes, pero Cristo abrió sus corazones, pero dijo: no vayan a los samaritanos todavía, no. No vayan a los gentiles todavía, no. Esa era su comisión mientras Él estaba con ellos. Sin embargo, ahora hay una nueva comisión. Y lo vemos aquí al final, cómo lo dio el Señor resucitado, y es reportado en Mateo 28 y en Marcos 16. Pero vamos a ver el versículo 8, la nueva comisión, donde dice: y me seréis testigos por todas partes en la tierra. Esa es la nueva comisión a través del mundo. Cristo tendría que ser predicado. Me seréis testigos, claro. Los apóstoles podían ser testigos de una forma mucho mayor de lo que podemos ser nosotros. Nosotros vamos detrás de ellos. Nosotros tenemos que ser testigos también. Pero ellos eran mucho mayores testigos. Medítenlo. ¿Qué estaban testificando? Testificaban la cruz de Cristo, es lo que testificaron. Su sufrimiento y la muerte en la cruz del Calvario. Nosotros testificamos eso a partir de la Biblia. Ellos testificaban al respecto de eso habiéndolo visto. Ellos podían testificar de la resurrección también, como testigos seculares de la resurrección. Nosotros testificamos porque nos basamos en lo que dice la Biblia. Así que su testimonio era mucho más importante, era superior al nuestro, en cierto sentido. Porque así es como ellos testificaron estas cosas. Ellos eran las personas que habían estado con el Señor todo el tiempo. Ellos habían escuchado sus palabras, habían visto sus milagros, habían visto sus hechos. Nosotros les seguimos, pero nosotros no somos testigos en el mismo sentido que ellos. Y nosotros creemos que todos los apóstoles eran testigos como mártires, incluso hasta la muerte, en vez de negar las cosas que ellos habían visto. Y después, versículo 9, tenemos aquí una nueva relación, una nueva era para la iglesia, un nuevo poder a través del Espíritu Santo, una nueva comisión y una nueva relación con el Señor. Esas son 4 cosas en estos versículos. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y al final del Evangelio de Lucas se nos da un poco más de información. Les bendijo. Tal vez, así como era una bendición sacerdotal, en aquellos tiempos de antaño, tal vez levantó su mano sobre su cabeza y a medida que les bendecía, para su sorpresa y su maravillamiento, comenzó a ascender. Pensamos nosotros, creemos que es muy probable que lo hizo lentamente y de forma majestuosa.
se fue, ascendió, y una nube, tal vez una nube brillante, que representaba hasta cierto punto la gloria del Padre. Esa nube vino y le rodeó, le cubrió, y de acuerdo al verbo griego que se usa, parece que le levantó. Nuestra versión dice que le cubrió. No solamente lo oscureció, parece que le tomó y le subió. Era una nube activa y una cosa gloriosa. Y ellos le veían y veían con maravillamiento, sorprendidos. No querían que se fuera. Él había sufrido y había muerto, y se les había aparecido y les enseñó cuán gozosos habrán estado, pero ahora por fin les había bendecido, una nueva relación había comenzado. Ya no le verían más, ya no se aparecería a ellos más, ya no podrían preguntarle cosas o hablarle, ni descargar sus cargas en él. Ya había ascendido. La nueva relación era que ahora caminaban por fe. Y así nosotros también andamos por la fe. Andamos por fe. Oramos a Él y probamos su fidelidad. Él nos escucha, Él nos responde, Él lidia con nosotros, Él nos bendice en nuestros corazones, nos ayuda, viene a ayudarnos y nos capacita en su servicio, y caminamos por fe. Y algunas veces incluso la fe es como si fuera vista, casi como si pudiéramos experimentar las cosas. Pero entonces tenemos esta nueva relación aquí. Es un capítulo de comienzos, una nueva era para el reino. Ahora ya es una iglesia, un reino diferente, un nuevo poder, una nueva comisión de ir a todo el mundo, y una nueva relación con Cristo. Una nube les recibió, les cubrió. Y versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, miraban, fijamente miraban. ¿Habrá más cosas que ver? ¿Hay alguna forma en que podemos entender esto mejor? Y 2 varones estuvieron con ellos, con vestiduras blancas. La conclusión obvia es que eran ángeles. Y se dirigieron a ellos estos varones, versículo 11, varones galileos. Algunas personas han pensado que esta es una forma muy extraña de hablar, que tuvieron los ángeles, varones galileos, como si un ángel nos dijese a nosotros, pero esto nunca nos pasará, claro, pero casi como si un ángel nos dijera, ustedes, hombres y mujeres del sur de Londres. Nos aterriza, ¿no es así? Nos pone con los pies en la tierra. Estaba mirando al cielo y el ángel dice algo terrenal. Ponemos los pies de vuelta en la tierra, ¿no es así? Varones galileos. Casi dice, vuestro Señor se fue, pero ustedes están aquí todavía. Ustedes no han sido llevados a casa todavía, ustedes están en la tierra. Descendamos a la tierra otra vez. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Podríamos tener un sermón de estas palabras, porque esto a veces le pasa a los cristianos, mirando al cielo todo el tiempo. Es bueno anticipar el cielo y pensar respecto del cielo, pero lo que queremos decir es que las personas a veces están demasiado involucrados en la teoría de algo. Por ejemplo, en el occidente, las iglesias cristianas atravesaron una etapa en donde todo el mundo estaba emocionado respecto a la profecía. Y el dispensacionalismo también vino en el siglo XIX. Y las personas decían cosas novedosas, intrigantes. Profecías, profecías, profecías. Esto significa esto, esto, aquello. Y todo el mundo estaba muy emocionado, como pasa hoy en día en Latinoamérica. Y algunos predicadores decían, vosotros, hombres de Galilea, ¿por qué estáis viendo al cielo? Estamos aquí para servir al Señor y predicar el Evangelio. Y lo único que pueden hacer es pensar al respecto de teorías proféticas. Y algunas veces nos distraemos. Algunas buenas personas hacen esto hoy en día. Tenemos un resurgimiento de interés en doctrina, bueno, qué bueno, y doctrina reformada, bueno.
Y hay algunas personas y algunas iglesias que no hacen nada sino enseñar doctrina. Y no hay nada para servir al Señor. No hay predicación del Evangelio, no hay escuela dominical. Y tenemos que tener un balance en estas cosas. Y podemos hacer un sermón de esto. Porque esto es lo que se le decía a los discípulos. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Hay una obra que hacer. Sí, hay que observar el cielo, claro. Pero la mitad del tiempo y la otra mitad hay que trabajar. Estudiamos la doctrina y hacemos la obra, y la testificación servimos al Señor. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al ir al cielo. Pero pasará mucho tiempo. El Señor está hablando respecto de que no nos corresponde saber los tiempos o las sazones, las eras, no nos corresponde saberlo. Y yo me acuerdo cuando yo era un jovencillo en la escuela, un maestro de instrucción religiosa nos decía a la clase, claro, esas pobres personas en el Nuevo Testamento pensaban que el Señor Jesús volvía mañana. El apóstol Pablo pensaba que venía mañana o la semana que entra. No, no es cierto, eso no es así. Porque el Señor les había dicho claramente que pasaría mucho tiempo, temporadas, épocas. Iba a ser mucho tiempo antes de que el Señor volviese. Y en muchas otras porciones de la Biblia vemos el vocabulario de que se refleja un largo tiempo de espera. Pero un día Cristo sí volverá. Y Él volverá de forma visible, en una forma glorificada con sus santos ángeles. Como dice la Escritura, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, que es de donde el Señor había ascendido, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y estuvieron allí en el aposento y se dedicaron a orar. Ya se me acabó el tiempo, amigos. Estoy seguro que me perdonarán si les digo algo de estos hermosos capítulos. Es una nueva era, un nuevo poder, una nueva comisión para todo el mundo y una nueva relación con el Señor a través de la fe. Este es un resumen de los primeros versículos en este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Que el Señor los bendiga en nuestros corazones.